bueno, pues el tema que me habéis pedido, que era para iniciar este curso sobre ciencia y fe, hacer una reflexión del pasado, de lo que ha habido, yo creo que es una buena forma tal vez de empezar para ser conscientes de que no es un tema que sea nuevo, que haya salido así de la nada, sino que realmente se lleva muchos años, siglos, incluso milenios, dando vueltas a este tema. Pues la idea es hacer un repaso por los puntos más relevantes de esta relación bastante compleja, ¿no? En cuanto a la terminología, generalmente pues, se habla de ciencia y fe, a veces ciencia y religión, y más específicamente en el caso de lo que iba a tratar aquí, pues va a ser lo que es la historia del cristianismo en el mundo occidental. Algo también veremos en algún momento del cristianismo más oriental, del Mediterráneo oriental, por así decirlo, pero nos centraremos más en la parte más cercana a nosotros mismos, ¿no? A lo que es la Europa occidental y cuáles han sido estas relaciones en estos 2000 años de historia. Para hablar de este tema, uno de los conceptos iniciales es lo que se suele llamar la metáfora del conflicto o el modelo de conflicto. Y la idea que hay detrás de eso es que cuando se habla cualquier persona sobre ciencia, religión, cristianismo, lo más común es que las imágenes que vengan a la mente sean imágenes de un conflicto, de debate, de lucha, de problemas, de que haya habido algo de lío, de que no es un tema que esté pacificado, ¿no? Y suelen enseguida pues, surgir eventos del presente y también del pasado en los que se imagina esta relación como una relación de choque, ¿no? He cogido algunas imágenes de internet, de revistas, blogs, y como veis todas ellas pues, tienen la idea esa de que hay una tensión, de que hay un conflicto, de que hay que elegir una cosa o la otra. Y de hecho se asume tanto la idea de que es un conflicto que lo que preguntaba, por ejemplo, esta portada de Babelia era ¿por qué chocan ciencia y fe? Es decir, ni siquiera se plantea si es real el choque o si hay otras opciones diferentes, sino ya se asume que hay un choque y la idea es, en todo caso, por qué chocan, ¿no? Generalmente este conflicto suele estar asociado a temas relacionados con los orígenes, de evolución, creación, algo que no está tan dominante en la sociedad en Europa, pero que sobre todo en Estados Unidos es un área de mucho debate. Hay que ver que también desde el lado cristiano a veces también se favorece la idea de un conflicto, se cree que realmente se está inmerso en este conflicto. He traído aquí algunas imágenes para mostrar un poco esto, ¿no? Esto es la portada de un libro de Ken Ham, que tal vez es el autor creacionista más conocido e influyente actualmente. Y como veis, esta es una portada de un libro con imágenes muy potentes, ¿no? Evocan la historia del Génesis, la mentira, hay una serpiente y una manzana que tiene la palabra evolución en la manzana. Entonces, como veis, hay toda una serie de símbolos superpuestos. Bueno, pues que a cualquier persona que esté familiarizada con este relato pues le evocan ideas muy claras, ¿no? Esto es un cartel de una carretera donde pues, se bromea, ridiculiza un poco la idea del Big Bang y, por supuesto, si se habla de esto, pues hay que recordar lo que se llama el Museo de la Creación. Más que un museo, es como una especie de parque temático que hay en Estados Unidos, donde la característica principal es un arca de Noé a escala real, a escala de tal y como está descrito en las cifras que hay en la Biblia, que son cientos de metros. Entonces, bueno, estas son un poco ideas que he sacado un poco para ver cómo también hay una serie de conflictos que se ven un poco por ambos lados, de dentro del ámbito cristiano y también desde fuera, porque los críticos del cristianismo pues también defienden esa idea de que hay un conflicto. Esta es una publicidad que se hizo en su día del libro de Richard Dawkins, God Delusion, el espejismo de Dios, como está traducido aquí. Y si os fijáis, nuevamente hay ideas muy potentes, imágenes muy potentes. Estas son las Torres Gemelas y la línea de la famosa canción de John Lennon de Imagine or Religion, y entonces la respuesta no está, la respuesta está implícita y la idea es que, bueno, pues que si no hubiera religión estas torres estarían hoy en pie en día, ¿no? Que es parte del mensaje que tiene Richard Dawkins. Hay otra imagen que hace bastantes años encontré en internet y que me llamó mucho la atención y que he utilizado en varias de mis charlas porque me parece que refleja muy bien esa visión bastante popular de conflicto.
Lo interesante de esto es que son solamente 2 fotografías contrapuestas y 2 palabras, ciencia y religión. Entonces, claramente, pues el mensaje que hay aquí es que la ciencia pues, está asociada a avances, en este caso científico-tecnológicos, como puedan ser la llegada a la Luna, y la religión pues, a una destrucción. Como veis, otra vez la imagen de las Torres Gemelas es una imagen muy icónica, sobre todo en las primeras décadas de este siglo, pues yo creo que se ha usado mucho y probablemente se seguirá usando durante bastante tiempo. Lo que pasa es que cuando una persona se enfrenta a un reduccionismo tan grande y a una superposición, un contraste tan fuerte entre estas imágenes, casi de manera natural a alguien le puede salir la idea de poder darle la vuelta a esto. A mí lo primero que pensé, casi antes de pensar mucho en las imágenes, me surgió la idea de hacer esta especie de experimento que os muestro aquí. ¿Qué pasaría si uno pone esta imagen para hablar de la ciencia y pone esta otra imagen para hablar de la religión? Una bomba atómica y una de las fotografías de Martin Luther King en sus discursos sobre la paz, la integración racial y demás, ¿no? Si uno fuera a representar la relación con estas imágenes, pues uno podría también decir que hay un sesgo importante y que es una imagen parcial. Y es que realmente nuestro mundo complejo pues, incluye las 4 imágenes, ¿no? Y una forma de verlo también es en vertical, no en horizontal. Pensar que la ciencia pues, es algo que nos puede dar lugar a grandes avances, pero también a grandes peligros, y que en lo que se llama el mundo religioso, que es muy amplio y muy diverso, pues conviven muchas ideas muy diferentes y hay personas con intenciones pues, muy contrapuestas, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente es un poco para ver lo que digo arriba, que las cosas no son tan sencillas y en el ámbito de ciencia y fe lo que vamos a ver esta tarde es precisamente esa complejidad. Cuando se suele hablar de esta idea de conflicto, esta metáfora de conflicto, aparte de lo que serían los ejemplos y las situaciones actuales, como en esta imagen última que teníamos, ¿no? Estas 4 fotografías, es bastante común en los debates, y lo veréis leyendo libros o viendo programas en la televisión o conversaciones, que se hable de temas históricos. No es un tema que solamente se hable en el presente. Incluso aunque las personas no sean historiadoras, todo el mundo ha oído hablar de que ha habido algo en el pasado. Esta es una frase muy icónica de esto, es de Huxley, que fue el conocido amigo y defensor de Darwin en el siglo XIX, es de 1860, o sea que tiene ya más de un siglo. Y entonces él, en esta frase lo que dice es que la historia muestra que cada vez que la ciencia y la ortodoxia religiosa, se entiende, se han enfrentado de forma justa, la última ha tenido que retirarse ensangrentada y aplastada, cuando no destruida, derrotada, cuando no masacrada. Es decir, ahí lo que se propone es que el conflicto, que en ese momento era el conflicto presente sobre la evolución, no era algo así que había ocurrido de manera casual, de manera coyuntural, sino que para personas como Huxley era la última batalla de una guerra larguísima que atravesaba los siglos y en la que continuamente ciencia y cristianismo se habían opuesto, y la idea que tiene no solamente es que ha habido eso, sino que el resultado final de esos conflictos ha sido para él el mismo siempre, que el cristianismo ha tenido que retroceder una trinchera para atrás, y lo que piensa es que bueno, pues estamos en una nueva batalla que pasará lo mismo, ¿no? Entonces tiene esa visión muy particular de la historia y esto es bastante común. A lo largo de los años lo que he visto que cuando se intenta hablar de ejemplos concretos, cuando dice, bueno, ¿y cuáles son los ejemplos de esto? Pues hay una serie de ejemplos que son muy recurrentes, continuamente se suele hablar de los mismos. Y hace años, luego os lo presentaré, escribí un artículo con un amigo en el que recogimos lo que son los ejemplos más clásicos, los ejemplos canónicos de las ideas principales cuando se habla de esto. Y los he planteado aquí y es un poco lo que vamos a ver en la primera mitad de esta presentación, ¿no? Los organizamos de manera histórica, pues en la antigüedad, los primeros cristianos y la tierra plana, en la Edad Media la negación de los antípodas, en la modernidad pues el famoso condena a Galileo por parte de la Inquisición, y en la era contemporánea pues ese debate en torno a la evolución, al tema de orígenes. Entonces lo que
quiero presentaros ahora es un poquito que analicemos cada uno de estos ejemplos, no vamos a entrar en todos los detalles, pero simplemente ver un poco la complejidad de cada uno de ellos y cuestionarnos lo que es la manera en la que habitualmente se presentan estos ejemplos. Para empezar con la antigüedad y el debate sobre la Tierra plana, la base histórica para afirmar que los antiguos cristianos habían negado la esfericidad de la Tierra, que era algo bien conocido por parte de los griegos y romanos en la época que aparece el cristianismo, está en una serie de autores muy específicos. El primero es Lactancio. Lactancio era un profesor de retórica latino, cristiano. Él se convirtió al cristianismo de adulto y en un libro negó la esfericidad de la Tierra a principios del siglo IV, pero la manera en la que lo negó era diciendo que aquello era algo absurdo, que no tenía sentido pensar que había personas cabeza abajo y que la lluvia llovía hacia arriba, en el otro lado de la Tierra, pero no hace ninguna referencia religiosa, aunque el libro es un libro que habla sobre su fe cristiana. Él no relaciona este tema con un texto bíblico o una doctrina cristiana o algo así. Es un poco diferente ya el caso de un grupo de cristianos en Siria, particularmente en la ciudad de Antioquía, en la que entre el siglo IV y VI sí que realizaron un rechazo más sistemático de lo que había sido la ciencia griega, especialmente en temas cosmológicos, y el tema de la esfericidad de la Tierra era algo que les producía un especial rechazo. El más conocido es Cosmas Indicopleustes, que curiosamente no vivía en esa ciudad, sino en Alejandría, la gran ciudad de la ciencia antigua. Y la imagen que estas personas tenían del mundo, este grupo de sirios, era esta imagen. El mundo era como un arcón, la Tierra plana estaría en el fondo. Hay que hacer un poco de esfuerzo para imaginárselo. Esta entrada aquí sería el Mediterráneo, esto sería el Mar Rojo, el Golfo Pérsico, por lo cual esto sería como la India, Arabia Saudita, África, Europa estaría aquí, con el norte, la zona pues ya hacia Siberia, el Polo Norte, y entonces lo que pensaban es que en esta zona del norte de Europa había una enorme montaña, el Sol giraba en torno a esa montaña y eso es lo que producía los días y la noche. Y todo este arcón estaba recubierto con esta especie como de gran tela que lo cubría todo con las estrellas. Esto, aunque es un dibujo moderno de ordenador, no penséis que es alguna fantasía de algún contemporáneo. Esto está basado en los dibujos auténticos que se conservan en los manuscritos de la obra de Cosmas, como este de aquí, como veis es muy similar. Curiosamente, cuando se lee la obra de Cosmas, que ha sobrevivido hasta nuestros días, esta obra del siglo VI, lo que más le irritaba a Cosmas no era tanto los científicos no cristianos que defendían la esfericidad de la Tierra, sino los cristianos que aceptaban esa idea y que para él eran una especie de falsos cristianos y personas que estaban como entre dos aguas. Esta es una de sus frases, hay muchas parecidas, cuando dice que existen cristianos de apariencia que, sin tener en cuenta la Divina Escritura, a la que desdeñan y menosprecian como los filósofos no cristianos, suponen que la forma del cielo es esférica y la Tierra, evidentemente, también en el interior. Como veis, pues un libro de mediados del siglo VI. Y lo que es interesante es que ha sobrevivido hasta nuestros días una obra de uno de estos cristianos a los que ataca Cosmas. Y no es otro que el principal erudito en filosofía, en ciencias, en teología de la escuela de Alejandría, la escuela de filosofía de Alejandría de su misma época, Juan Filópono. Es un personaje muy poco conocido, pero muy importante en la historia del pensamiento. Él era cristiano, había estudiado en esa escuela de filósofos de Alejandría y escribe un libro sobre la creación del mundo, al parecer un poquito después, donde, sin mencionar a Cosmas, hace como una referencia indirecta y, como veis, también muy irónica y bastante crítica, ¿no? Dice, y que no digan mentiras acerca de la creación de Dios por su propia falta de experiencia y la lentitud de su mente, temiendo las retribuciones por una mentira. Y Filópono explica en qué se basa científicamente la idea de que la Tierra sea esférica y dedica buena parte de su obra a defender que eso no es un problema para alguien que sea cristiano, que no tiene por qué haber una oposición ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto es prácticamente la base de todo lo que sabemos del debate que hubo sobre la forma de la Tierra en la Iglesia antigua. ¿Cómo se resolvió este debate? Porque estamos hablando de una época muy antigua, en el siglo VI.
Bueno, pues el debate fue que realmente eso fue el final de ese pequeño movimiento de terraplanismo cristiano que duró un par de siglos y fue en una zona muy localizada. A partir de Filópono, otros personajes, Siracazi era un importante matemático cristiano armenio que habló sobre el tema, pero tal vez el más relevante fue Focio. Focio fue el patriarca de Constantinopla, es decir, la máxima autoridad cristiana en todo lo que es el cristianismo del Mediterráneo oriental, y unos siglos más tarde leyó el libro de Cosmas, hizo una reseña que se conserva y lo critica muy fuertemente y dice además que es un fabulista más que una autoridad de confianza. Y de esa manera, en lo que es el Mediterráneo oriental, este debate queda zanjado y prácticamente se olvida que hubo alguna vez ese tipo de debate sobre la forma de la Tierra. En la Iglesia occidental de raíz latina, las principales autoridades antiguas pues eran Agustín de Hipona, Isidoro de Sevilla y Beda, que era un monje en el norte de Inglaterra. Ninguno de los tres recoge ese debate. El libro de Cosmas estuvo siempre en griego y parece ser que no tuvo una importante distribución fuera de su ámbito geográfico, y de los tres Beda es el que más claramente explica en textos científicos, libros de texto de ciencia, la esfericidad de la Tierra y cómo funciona todo eso y qué pruebas hay y demás, ¿no? He dedicado bastante tiempo, precisamente en esa tesis doctoral que comentábamos antes, a estudiar la influencia de Lactancio a lo largo de la Edad Media, y aunque era un personaje conocido, no mucho, pero conocido, nadie cita jamás ese fragmento donde él niega la esfericidad de la Tierra hasta el siglo XV. Y cuando por fin en el siglo XV alguien se hace eco, es para burlarse de ello como un gran error y como algo pues, que muestra el poco conocimiento que este personaje tenía de temas científicos. Y en cuanto a Cosmas, la situación es todavía más radical. Cosmas fue olvidado en Occidente hasta 1706, que es cuando por fin se publica su obra y se publica en griego y se traduce al latín, y hasta entonces nadie habla de Cosmas y es probable que nadie hubiera oído ni siquiera hablar de este debate en todo lo que era el cristianismo occidental. Lo que sí hay en la Edad Media son pues, explicaciones muy claras sobre lo que era la esfericidad de la Tierra. La idea dominante era el aristotelismo, que se basaba en una Tierra esférica. Este es un libro popular de la Edad Media, donde se explica pues, dos personas espalda contra espalda empiezan a andar, se encontrarán al otro lado de la Tierra frente a frente, ¿no? Entonces, una forma sencilla de explicar qué es la esfericidad de la Tierra y qué implicaciones tiene. Hay muchas cosas semejantes, conocemos muchos libros de texto medievales. Y también tenemos algunas esferas. La más antigua es precisamente el año 1492, el año en el que es el viaje de Colón de Alemania, y que muestran pues, bueno, un mundo en el que hay solo 3 continentes, Europa, África y Asia, pero sobre una esfera. Entonces, la idea que a veces se tiene de que no solamente se habría negado la esfericidad de la Tierra en la antigüedad, sino incluso durante la Edad Media e incluso en versiones así más populares hasta la época de Colón, pues es una versión completamente errónea. He traído aquí algunas imágenes de estas. Me imagino que para los más jóvenes esta película ya es un poco vieja, algunos a lo mejor no habéis nacido, esto es de finales de los 90, luego tuvo varias secuelas, la película está de Los hombres de negro, y hay una cosa curiosa, hay un diálogo en el que estos dos agentes que se dedican a cazar extraterrestres hablan entre ellos. Hace 1500 años todos sabían que la Tierra era el centro del universo. Hace 500 años todos sabían que la Tierra era plana. Hace 15 minutos tú sabías que solo había personas en este planeta. Imagina lo que sabrás mañana. Y el mayor le dice al joven, dice, hace 500 años todo el mundo sabía que la Tierra era plana. Es una referencia indirecta a la idea popular de que pues, hasta Colón no se tuvo clara la esfericidad de la Tierra. Es una cosa que está en los libros de texto, en películas, en libros, por todas partes. Así todo el mundo se le enseña que en la época de Colón la gente tenía miedo de que los barcos cayeran por el océano porque la Tierra era plana, de que eso estuvo detrás de que no le dejaran fácilmente hacer el viaje, de que hubiera miedo por los marineros, etc. Todo eso es completamente imaginario, ficticio, no es nada real. Tampoco es real esta imagen, que a lo mejor habéis visto reproducida en algunos lugares. Pretende ser una imagen de un viajero medieval, no es cierto, proviene de un libro de 1888 y reconstruye lo que esa persona pensaba entonces que eran las ideas medievales. Como veis,
un hombre que está llegando al borde de la Tierra, se parece un poco a ese mundo de Cosmas, ¿no? Y saca la mano al otro lado, pero no hay ningún libro medieval, incunables, manuscritos que tengan este tipo de representaciones. Y por supuesto, buena parte de lo que aparece en la película Ágora, en la que también hay una pequeña escena, hay que verlo a lo mejor con bastante detenimiento, donde se discute el tema de la Tierra plana, pero buena parte de lo que hay aparte, es ficticio, ¿no? La idea de una destrucción de una biblioteca, de que la ciencia desaparece. Lo único que sí que es real y que es pues, el centro realmente de la historia es el asesinato de Hipatia a manos de un grupo de cristianos exaltados, ¿no? Eso sí que fue real, pero prácticamente todo lo demás es imaginario, curiosamente, ¿no? Y llama la atención pues eso, que se presente como una película que contiene información histórica e incluso se la ha promocionado como algo interesante para los estudiantes y para conocer la historia de la ciencia y demás, ¿no? Es una pena porque bueno, pues, atribuyen cosas, por ejemplo, a Hipatia que no corresponden a su época y es bastante anacrónico. Y bueno, pues este tema ha sido tan importante que un historiador como Jeffrey Russell ha dedicado un libro que se tradujo, el libro es del año 91, pero se ha traducido hace unos pocos años, para explicar cómo se generó en los últimos siglos este extraño mito moderno respecto a las ideas medievales, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea principal es que todo esto pues, es parte del folclore contemporáneo que tenemos sobre la Edad Media, que es bastante abultado, y las ideas tan a veces raras que tenemos sobre los medievales, ¿no? Pasando ahora al siguiente tema, el siguiente bloque histórico de la Edad Media más en sí, aunque a lo que hemos comentado antes solapa un poco, ¿no? El verdadero debate que hubo en la Edad Media, en cosmología y con implicaciones en ciencia y cristianismo, fue el debate sobre si existían habitantes en las antípodas, habitantes en el otro lado de la Tierra, que es un poco lo que también estaba detrás de esa negativa de Lactancio, como he comentado antes, a aceptar la esfericidad de la Tierra. Esto surge con fuerza a partir de una frase, bueno, de un pequeño texto, como no llega a una página, de La ciudad de Dios, uno de los libros más importantes de Agustín de Hipona, del siglo V, donde él hace la siguiente reflexión, y es que el que la Tierra sea esférica no implica automáticamente que tenga que haber personas viviendo al otro lado de la Tierra. Y hace una serie de razonamientos, ¿no? Y yo lo he agrupado aquí pues, en una serie de razonamientos históricos. Dice, nadie ha estado allí, y eso es verdad, en aquella época, en el siglo V, nadie había estado fuera de lo que es el mundo mediterráneo. Filosóficos, dice, bueno, la idea de que alguien viva al otro lado es simplemente una deducción filosófica basada en que como la Tierra es esférica y es simétrica, si nosotros vivimos a este lado, tendría que haber gente viviendo al otro lado, un poco por simetría, ¿no? Pero lo que él dice es que, bueno, pues está bien, pero eso no es una evidencia sólida. Científicos, bueno, otra cosa que le preocupaba es si hay personas que viven al otro lado de la Tierra y nosotros estamos aquí, ¿de dónde han venido esas personas? Porque la geografía de la época de Agustín afirmaba que los océanos no se pueden cruzar, y es más, hay algo que Agustín no dice, pero que también se creía en su época, y es que hay un anillo de fuego en el Ecuador es como toda una zona como de fuego, y es imposible cruzar de un hemisferio a otro sin quemarse completamente. Con lo cual, si hay habitantes ahí, no se sabría de dónde habían salido. Y eso, evidentemente, también tenía para él una implicación teológica de ver que entonces pues, no podrían descender de Adán, de la misma raíz que nosotros, y llegados a ese punto, con tantas complicaciones, él pues lo que dice, bueno, es que a lo mejor realmente no existe nadie ahí, a lo mejor al otro lado de la Tierra lo único que hay es un océano, o hay un continente pero no hay habitantes, ¿para qué vamos a complicarnos la historia con esto? Si lo pensáis desde su punto de vista y lo que se conocía en el siglo V, esta crítica histórico, filosófica y científica no era totalmente descabellada y era bastante razonable, ¿no? Y eso es lo que hizo que durante pues, 1000 años este fuera el gran debate en la Edad Media. Sí que está reflejado en muchos libros, muchos textos de diverso tipo. Y finalmente pues, la solución llegó, como de alguna manera también Agustín había imaginado con la crítica histórica, nadie ha estado allí. Pues la solución vino cuando alguien fue allí a ver qué había al otro lado de la Tierra. Pero eso se tardó 1000 años, hasta el siglo XV los navegantes no llegaron, en el caso de Portugal, a lo que es Sudáfrica, y en el caso de los navegantes de España, pues a norte y sur de América, y de esa manera descubrieron que sí, que toda la Tierra estaba poblada en todas las direcciones. Y esto fue fácil de incorporar, relativamente en pocos años, en el siglo XVI,
pues los cristianos y los geógrafos en general y todo el mundo pues asumió que lo que había ocurrido es que no solo Agustín, sino también los geógrafos romanos y griegos solo conocían un pequeño trozo del mundo, esta pequeña parte, y el resto para ellos, aunque era esférico, pues era un territorio desconocido y nadie sabía lo que realmente había ahí, y por eso había surgido este debate, ¿no? En este sentido, el debate se solucionó bien y el giro más curioso de esta historia después, alargándolo un poco más, es que cuando luego se estudió las poblaciones de todos estos otros continentes, pues al final se llegó a la idea que todavía persiste, que en realidad no había poblaciones separadas totalmente, que es lo que le preocupaba tanto a Agustín, sino que todas las poblaciones del planeta provienen de un origen común y ha habido migraciones y que realmente sí se podían cruzar de un continente a otro, ¿no? Con lo cual, al final, nuestra solución no está tan lejana de lo que Agustín tenía en mente. La tercera escena que quería presentaros es tal vez una de las más conocidas e icónicas, y es la famosa condena de Galileo por parte de la Inquisición. Ahora ya estamos en el siglo XVII. Esto es uno de los grabados de Goya, donde no dice quién es, pero pone, aquí ya se lee, más o menos se puede leer, por descubrir el movimiento de la Tierra, ¿no? Bueno, pues puede imaginar que sería Galileo, ¿no? Está como preso, ahí como encadenado, por haber descubierto el movimiento de la Tierra. Hay muchos cuadros donde se reconstruye un poco la escena de Galileo en el debate con los dirigentes de la Iglesia Católica de la época, y esto generalmente pues, se considera un ejemplo, pues, el ejemplo más claro de un conflicto entre ciencia y cristianismo, y probablemente es al que más investigación se le ha dado. Hay enormes cantidades de libros escritos sobre esto, y la vida de Galileo, una buena cosa, a diferencia de los otros debates más antiguos, es que hay muchísima documentación. Toda la vida de Galileo está muy documentada, sus juicios, todo eso ha dejado mucha documentación que existe y se puede consultar, y de Galileo prácticamente se sabe casi lo que hizo casi cada día. Vamos, hay muchísimas cartas, correspondencia, están sus libros de notas, es decir, se puede reconstruir muy bien este debate, y es imposible comentarlo porque esto daría no para una conferencia solo, sino para un curso de un año. Hay gente que ha dedicado toda su vida solo a estudiar esto. Entonces, la bibliografía de los últimos 50 años, sobre todo, es enorme. Curiosamente, históricamente, el debate se ha distorsionado muchísimo. Os sorprenderá esta frase de Thomas Jefferson, uno de los padres de Estados Unidos y presidente de Estados Unidos, que un siglo y poco después llegó a afirmar esto: Galileo fue enviado a la Inquisición por afirmar que la Tierra era una esfera. Es decir, supone que la esfericidad de la Tierra no había quedado clara ni siquiera con Colón, como si hasta la época del siglo XVII estuviera ahí todavía esto en el aire. Como veis, a veces las distorsiones históricas y la falta de precisión sobre de qué iban los debates es muy grande, ¿no? El debate evidentemente no tenía que ver con la forma de la Tierra, sino con su movimiento. Y lo que voy a hacer, no vamos a explicar y a tratar todo lo que es el problema de Galileo, simplemente quiero daros algunas pequeñas pinceladas para que podáis ver nuevamente la complejidad de lo que ahí se estaba debatiendo. Lo primero que hay que aclarar es que Galileo estuvo implicado en dos juicios muy diferentes. En 1616 lo que se condenó fue el heliocentrismo, es decir, las ideas de Copérnico, la idea de que el Sol era el centro y la Tierra se mueve alrededor. Y en 1633 fue una condena ya directamente a Galileo, personalmente. Aquí no se condenó a nadie, aquí se condenó a las ideas de Copérnico, que hacía más de medio siglo que estaba muerto. Aquí se condena a Galileo por haber incumplido esta condena, porque esa condena implicaba que no se podía enseñar las ideas de Copérnico. Galileo publica un libro el año anterior donde pues, los jueces llegaron a la conclusión bastante razonable de que él defendía de una manera bastante clara las ideas de Copérnico. Eso se considera que iba en contra de esta prohibición, y por eso aquí hay una condena explícita personal a él en particular. Una de las cosas que hay que saber es que esa primera condena que hubo en 1616 fue a 3 libros, y los 3 libros fueron escritos por clérigos católicos. Tanto Copérnico como Diego de Zúñiga, que era un autor español, como Foscarini, que era un autor italiano, eran 3 clérigos. Y por otro lado, Galileo, él siempre se definió a sí mismo como católico. Algún texto se define específicamente como un astrónomo católico, pero él siempre, hasta el final de sus días, incluso después de estos 2 juicios, siguió considerándose de esa manera. Y es muy revelador de sus intenciones
una carta que escribe un poquito antes de 1616, el año antes, cuando él se propone ir al Vaticano, quiere ir a Roma, para discutir este tema, cuando el tema estaba en proceso, y escribe una carta a un amigo suyo, que era un cardenal, y le dice cuáles son sus intenciones. Y veréis que es muy curioso la manera en la que él lo describe. Dice que él quiere mostrar cuál es mi afecto a la Santa Iglesia y el celo que tengo en que sobre esta cuestión, por inducción de infinitos malévolos que no entienden nada de estas materias, no se tome alguna resolución no totalmente buena. Él se sospechaba que aquello que se estaba debatiendo, había gente allí que no conocía muy bien el tema y que algo iba a acabar pasando que no iba a ser lo mejor. Y él quería un poco proteger a su propia iglesia de que cometan un error y quiere ir allí como un experto en el tema a ayudar a aclararlo. Bueno, como podéis imaginaros, no tuvo éxito y finalmente sus ideas, las ideas de Copérnico, fueron condenadas en 1616 al año siguiente. Pero algo que es importante tener en cuenta cuando uno lee los documentos de la época es que uno se encuentra con esta situación tan curiosa. Los jueces, en ambos casos, no pretendían atacar a la ciencia, no se presentaban como críticos de la ciencia, sino todo lo contrario. Cuando uno lee el texto de las condenas, ellos se basan en la ciencia. Dicen que en base a la ciencia que había en la época, que era la ciencia de Aristóteles, que era geocéntrica, ellos hacen esas condenas y consideran que esas ideas son ideas absurdas y que no tienen ningún sentido, porque ellos de alguna manera se consideran defendiendo la ortodoxia científica de aquel momento y ven a Galileo y a Copérnico pues, como unos científicos poco extraños que defienden ideas raras que no están del todo consolidadas. Y si le damos la vuelta y vemos la cosa desde el lado de Galileo, vemos que Galileo tampoco, por su lado, como hemos visto antes, intenta atacar al cristianismo, ni siquiera a la Iglesia Católica, sino que él pretende ser parte del sistema religioso, incluso que tiene apoyos dentro del propio clero de la Iglesia Católica. No solamente este cardenal al que le escribe, sino hay varios otros que defendían y estaban a favor de las posturas de Galileo. De hecho, su condena no fue unánime, fue 7-3, lo que muestra que había autoridades del mayor rango en el Vaticano que apoyaban las ideas de Galileo, o al menos consideraban que era algo que no había que condenar. Y entonces, claro, cuando uno ve esto, uno se da cuenta de que entonces todos los protagonistas de este debate eran cristianos. Entonces, si todos ellos eran cristianos y, por otro lado, también todos ellos estaban en general de acuerdo en que la ciencia era algo respetable, algo que había que aceptar y proteger y tal, un modelo que quiera explicar el famoso caso Galileo como un caso de ciencia contra religión o religión contra ciencia, yo creo que claramente no nos ayuda, porque no capta cuál era el debate, qué se estaba debatiendo allí, si no era un grupo de científicos y un grupo de cristianos peleándose entre ellos. El debate tiene que ir por otro lado, tiene que ser otro tipo de debate. Y para verlo, realmente lo que yo suelo a veces decir es que no es un debate de ciencia y fe, sino que había un debate fe y fe. Era un debate interno dentro del propio cristianismo, más específicamente dentro de la Iglesia Católica, sobre cómo entender la Biblia y cómo entender las relaciones de la Biblia con la ciencia. Una de las frases más icónicas de Galileo en este caso y más conocidas y que mejor reflejan realmente cuáles son sus ideas es esta pequeña frase que he citado aquí, que es un poco compleja. Entonces, Galileo dice: yo aquí diré aquello que oí a una persona eclesiástica de muy elevado rango, y en una nota dice que era el cardenal Baronio, que es esta persona que hay aquí, que había sido el bibliotecario del Vaticano, y la frase era esta: esto es, que la intención del Espíritu Santo era enseñarnos cómo se va al cielo y no cómo va el cielo. Hay un pequeño juego de palabras, como podéis ver, y esta frase está en un texto que es la carta a Cristina de Lorena. Cristina de Lorena, que es esta señora que está aquí, era la reina madre de la Toscana, que era donde vivía Galileo. Era una persona muy conocida por ser alguien interesada en ciencias y en estos debates, y parece ser que en la sobremesa de una de las comidas en su palacio surgió este tema, y Galileo oyó que había habido este debate en su presencia, se preocupó un poco porque, claro, él trabajaba para los reyes de la Toscana, y entonces pues quiso hacer un texto dirigido a ella, aunque la carta era pública, no era una carta privada, donde expresaba sus ideas. Y la idea básica de Galileo es que la autoridad del texto bíblico tiene que ver más con temas
religiosos, espirituales, teológicos y no con temas científicos, y por eso utiliza este texto. ¿Cuál fue el problema? Y es que cuando eso llegó a manos del cardenal Bellarmino, que era la principal autoridad del lado de la Inquisición en el Vaticano, el teólogo de referencia, su visión de la situación era totalmente opuesta. Para Bellarmino, la autoridad de la Biblia se extiende a cualquier tema que aparezca, aunque sea lo más tangencial que pueda haber. Y lo dice de esta manera, dice, no se puede responder que esto no es materia de fe, es decir, los temas científicos, porque lo uno y lo otro lo dice el Espíritu Santo por boca de los profetas y de los apóstoles. Es decir, lo importante no es de lo que hable el texto, sino quién habla. Y si el texto viene de Dios, pues da igual de lo que hable, todo tiene el mismo nivel de autoridad y ese tema ya no se puede debatir. Si hay un texto que habla de que la Tierra no se mueve, pues no se mueve y ya no hay más que hablar. Y la idea de Galileo, que es muy elaborada y se basa precisamente en Agustín de Hipona y otros teólogos antiguos, de que la Biblia no es un libro de ciencia y tal, pues en ese momento quedó totalmente desplazada en un segundo plano. Hay mucha gente que piensa que si Galileo hubiera vivido un siglo antes no habría habido ningún problema, pero en ese momento pues, la Iglesia Católica atravesaba una época pues, de cierto cierre doctrinal en el contexto de las luchas con el protestantismo en el siglo XVII y pues eso también jugó en contra de Galileo. Pero lo que nos interesa un poco que es ver cuál era la actitud de Galileo. He querido traer esta cita que me parece muy interesante. Un poquito antes del segundo juicio, el juicio personal que se le hizo, escribió un amigo y Galileo dice lo siguiente: cuando hayan proclamado que decir que la Tierra se mueve es herejía, si las demostraciones, las observaciones y las necesarias verificaciones demuestran que se mueve, ¿en qué dificultad se habrán puesto a sí mismos y habrán colocado a la Santa Iglesia? Realmente es una frase increíble porque muestra lo claro que tenía las ideas Galileo y la capacidad de visión de futuro que tuvo, porque exactamente ocurrió lo que él había previsto ahí. Y de hecho, probablemente hoy estamos hablando de estas cosas por esto, por esa decisión que se tomó en ese momento y que ha precipitado este modelo de conflicto, ¿no? Hay más citas de él que ya no he traído porque sería muy largo, incluso después del segundo juicio de la condena, donde él sigue hablando como él se considera cristiano y siempre pensó que esto era una mala decisión de un grupo de personas, pero eso no afectaba a sus ideas. Y bueno, pues bajamos y subimos el telón, saltamos ahora otra vez hasta el siglo XIX y vamos a ver nuestra cuarta viñeta, nuestra cuarta escena, en la época contemporánea, el debate en torno a Darwin y la evolución. Aquí generalmente, bueno, hay otra vez que empezar un poco cuál es la idea común, pues suele ser que surge Darwin y generalmente se piensa que los cristianos de la época tuvieron una especie pues, de reacción de horror ante la idea de la posibilidad de una evolución y que hubo pues, una especie de rechazo unánime contra él y por otro lado a Darwin se le suele presentar como una especie de ariete anticristiano, alguien que usaba sus ideas, la evolución como un arma un poco como si fuera un Dawkins del siglo XIX, ¿no? Es un poco, yo creo que la idea que a veces hay un poco popular sobre Darwin. Y la verdad es que esto está bastante distorsionado. Para empezar, nuevamente para hablar de cuáles eran las ideas religiosas de Darwin, él nunca se consideró ateo, tuvo una evolución religiosa del teísmo al deísmo y al agnosticismo, eso está bastante claro y se puede seguir muy bien en sus obras y él también lo explica, pero él rechazó toda su vida utilizar la evolución como algo para oponerse al mundo religioso y al cristianismo en particular. Y curiosamente, cuando uno conoce su obra, tuvo una correspondencia muy amplia con muchos clérigos, algunos de ellos eran científicos y la correspondencia tenía que ver más con temas científicos, pero él también llegó a ser muy amigo, incluso confidente, de algunos clérigos que no estaban en el área científica y eran amigos personales por diferentes motivos, y también pues, con algunos otros cristianos que estaban en el ámbito de las ciencias de diferentes países, no solamente en Gran Bretaña, también en Estados Unidos y otros lugares. Entonces llama la atención su amplitud en ese campo. Otra cosa que llama la atención es que en la página 2 de la primera edición de Sobre el origen de las especies, esta es la portada, ¿no?, del libro de 1859, si uno ve lo que hay aquí, son dos citas de dos autores protestantes que eran muy conocidos para entonces. Uno es Bacon, que es un autor del siglo XVII, uno de los grandes propagandistas de la ciencia, y otro era Whewell, que era un autor contemporáneo de
de Darwin, que era uno de los, sobre todo era muy conocido en el ámbito de la historia de la ciencia. Y estas dos citas van en el mismo sentido, y van en el sentido de decir que la naturaleza está sometida a leyes divinas, la naturaleza está ordenada, se puede investigar, y el motivo de que eso esté ahí es que en ese momento en el que Darwin está en su fase deísta, es el momento en que se publica este libro, Darwin creía que lo que él estaba haciendo era encontrar las leyes de la naturaleza en el ámbito de la biología. Entonces, igual que Newton había conseguido someter a la ley a los planetas, él quería encontrar una ley que explicara cómo funcionan las especies y los seres vivos. Y ese es parte del motivo de esto, y hablaremos un poquito más de ello ahora también. He titulado esto que no había ni teólogos anticientíficos ni Darwin era anticristiano, la situación era más complicada. Uno de los episodios que más se suelen conocer de los debates del siglo XIX es el famoso debate en el Museo de Ciencias de Oxford en 1860 entre el obispo Wilberforce y el evolucionista Huxley, que os he presentado antes con esa cita sobre la lucha histórica de ciencia y fe, en el que hubo un debate entre ellos, que se ha contado muchas veces, y probablemente habéis oído la anécdota de que se dice que Huxley le preguntó, que Wilberforce le preguntó a Huxley, ¿y de dónde desciendes de mono? ¿Por parte de padre o por parte de madre? Y entonces Huxley, con muchos reflejos, le dijo, prefiero descender de un mono que de alguien como usted, que utiliza sus habilidades dialécticas para ocultar la verdad, ¿no? Eso es un poco lo que ha pasado a la historia, y prácticamente nada más se ha contado sobre ello. La realidad es que no sabemos muy bien lo que ocurrió en ese debate porque no hay unas actas oficiales, lo que hay son testimonios sueltos de muchas personas y no son todos muy homogéneos. A unos parece que les gustó más una versión, a otros les gustó más otra, no hay un consenso muy claro de qué es lo que pasó allí. Pero lo que sí que sabemos es que no hubo un debate entre estas dos personas, sino que realmente era un congreso de la British Association, una asociación científica que duró varios días, y en esa sesión en particular hubo otra persona que dio un discurso que todos dicen que era largo y aburrido, y cuando acabó se invitó a varias personas a comentar y hablar sobre aquello, y ellos dos fueron dos de los que hablaron, pero hablaron también otras personas, ¿no? Entonces no fue el típico debate que uno se puede imaginar de dos lados, así como estos debates que ha habido recientemente, por ejemplo, con Richard Dawkins y diferentes personas, ¿no? Y la otra cosa interesante comentar es que el obispo Wilberforce no era ningún idiota, era un miembro de la Royal Society, de la Academia de Ciencias, y es muy curioso que unos días después publicó una reseña del libro de Darwin, y Darwin comentó esa reseña con varios amigos y su correspondencia se conserva. Y Darwin reconoció que Wilberforce era extraordinariamente inteligente en su crítica y que reconocía los puntos más débiles de su teoría. Es decir, que hay una visión de estos debates un poco ridiculizada, ¿no? Y caricaturizada, pero la cosa era un poquito más seria. Parece ser que Wilberforce, que tampoco era un especialista en biología, tuvo ayuda para hacer ese review de varios científicos que eran críticos de Darwin. Otra cosa que tampoco se cuenta, que es muy curiosa, y es que ese debate fue un sábado, y como parte del congreso, al día siguiente era un domingo, y entonces pues hubo una predicación, un culto de domingo, y lo predicó un reverendo anglicano, como era de esperar, que era parte del congreso, y era el reverendo Temple, que es este personaje que tenemos aquí, alguien que era profesor de la universidad en ese momento, pero con el tiempo llegó a ser obispo y a finales del siglo arzobispo de Canterbury, que es la máxima autoridad eclesiástica en el mundo anglicano de la Iglesia de Inglaterra. Ese sermón que predicó sí que se conserva, pues que se publicó, es muy cortito, son unas 18 páginas, yo lo leí la semana pasada, y es muy interesante lo que habla, porque alguien podría imaginar que entonces aprovecharía allí su púlpito para machacar a Darwin. Pues curiosamente es muy diferente. Habla de muchos temas, no voy a traerlos todos porque hay otros temas un poco diferentes, pero respecto a lo que estamos viendo, creo que lo interesante es destacar que dice, por un lado, la ciencia avanza imparablemente encontrando leyes naturales. Él da algunos ejemplos y ya considera, estamos en 1860, imaginaos, hace más de 150 años, y considera que eso no tiene vuelta de hoja, el avance de la ciencia es inexorable, está encontrando leyes naturales continuamente y va a seguir así. Y piensa que es bueno, no piensa que eso sea malo, porque defiende que se busquen leyes no solamente en el mundo de la astronomía, y habla del sistema solar, sino dice también específicamente en el mundo de la biología. Y esto
cualquiera que estuviera un poco en el tema podría verlo como un guiño a Darwin, es que es lo que quería Darwin hacer, ¿no? Y él considera que quienes piensan que es ilegítimo buscar leyes en el mundo de la biología, pues eso no está mal y lo ve positivamente. Y es más, hace algo mucho más radical, dice que es mejor buscar a Dios en la perfección de sus leyes y el mantenimiento del universo que en la creación y en hechos inexplicables puntuales, que ya es una idea teológica un poco más profunda y que luego veremos más adelante volverá a aparecer. Y otra cosa más específica es que dice que la geología ya ha alterado la interpretación del Génesis. Él no considera que eso es algo que viene después de Darwin. Esto está diciéndose unos meses después de la publicación del libro de Darwin. Y Temple lo da como algo ya pasado, que la geología ya hace tiempo que ha alterado la interpretación del Génesis y lo que prevé que va a pasar en el futuro es que va a afectar a los orígenes de la humanidad. Imaginaos que todavía faltan 11 años para que Darwin publique sobre el origen del hombre y Temple ya lo ve venir. Entonces, me pareció muy curioso para que podamos ver cómo la idea esta de que hay un debate tan marcado y de que hay un rechazo tan claro de ciertas ideas no es exactamente así, que hubo sus debates, por supuesto, pero había también gente en el ámbito religioso y gente que conocía a Darwin y que estaban en su entorno, que tenían una actitud que en principio podría ser más abierta y de hecho Temple unos años más tarde escribió ya abiertamente sobre el tema de la evolución diciendo que él no consideraba que hubiera un conflicto y al llegar a ser el arzobispo de Canterbury es una de las personas que fueron unos artífices de que, sobre todo en el ámbito anglicano, el tema de la evolución se aceptara de manera bastante bien para finales del siglo XIX. Y aquí he querido traer una frase del propio Darwin, igual que hemos antes intentado dejar hablar al propio Galileo. Darwin escribió sobre este tema, escribió una carta a una persona que le pregunta sobre sus ideas religiosas 3 años antes de morir, 1879, y él dice: me parece absurdo dudar que un hombre pueda ser un ardiente teísta y un evolucionista. Y a continuación da 2 ejemplos muy claros, Kingsley y Asa Gray. Kingsley era un historiador y teólogo británico, amigo de él, que hizo una crítica favorable a la obra de Darwin, y Asa Gray era un presbiteriano estadounidense, era uno de los principales botánicos de la época, profesor de Harvard, que fue uno de los que difundieron la obra de Darwin en Estados Unidos. Y luego le dice, más específicamente sobre él mismo, dice: en mis más extremas fluctuaciones nunca he sido ateo en el sentido de negar la existencia de un Dios, y a continuación es donde él dice eso de que él se considera que en los últimos años más bien es agnóstico. Entonces me pareció interesante también traer esto para que podáis ver la complejidad del debate y que no es tan fácil encasillar incluso a los propios personajes. Y me parece que, por lo menos yo he leído bastante sobre estas cosas, también de lo que hay a nivel así popular, de divulgación, y la verdad es que yo nunca me he encontrado con todo esto. Para encontrar esto he pasado unos años y unas cuantas vueltas y leer material más especializado y más académico. Bueno, llegados a este punto, que hemos acabado lo que son los ejemplos de conflicto, una cosa que hace años, como hace unos 10 años, me llamó la atención y estuvo un poco en la base de ese artículo en el que os he comentado que describo estos ejemplos, es la idea de siempre estamos discutiendo ejemplos de conflicto. ¿Hay otros ejemplos en la historia de las relaciones ciencia-religión que no sean de conflicto? Bueno, los problemas que tiene el modelo de conflicto para la relación ciencia y fe, por un lado es que cada ejemplo se puede criticar, se puede ver como una versión parcial, un tanto sesgada, como habéis visto es más complicada la cosa, cuando uno pone un poco la lupa sobre cada ejemplo, la cosa es un poco más complicada de lo que se suele contar cuando se hace una simplificación muy grande. Y sobre todo un tema muy importante es que siempre vas a encontrar cristianos a ambos lados del debate, lo cual lo hace que sea más complejo, es decir que por un lado está la religión, por otro lado está la ciencia. Y el segundo punto, y es un poco más sofisticado tal vez, es que algo muy discutible es la elección de los ejemplos históricos. ¿Por qué digo esto? Porque si uno elige ejemplos de conflicto, es muy probable que llegue a la conclusión de que la relación ha sido una de conflicto, porque de alguna manera ya estás de principio jugando en el terreno del conflicto. Es decir, en la elección de los ejemplos para discutir cuál ha sido las relaciones ciencia y fe, en esa elección ya está la conclusión de alguna manera puesta, ya está la semilla de la conclusión. Y eso es un poco lo que os quería comentar. ¿Qué pasaría si hiciéramos una
elección alternativa de ejemplos históricos en los que el conflicto no fuera la idea dominante. Llegaríamos a tener una visión diferente de cuáles han sido las relaciones. Entonces, el experimento que hice en ese artículo era simplemente seleccionar otros 4 ejemplos en los que no había habido un conflicto así obvio. No vamos a entrar a explicarlo, solamente los voy a enumerar porque si no esto puede durar mucho tiempo. Y los ejemplos eran, para seguir con Agustín de Hipona, que es un personaje al que le hemos apaleado un poco, la crítica que hace Agustín de Hipona, aparentemente muy moderna, frente a la astrología, la crítica que también hacen algunos cristianos medievales a la ciencia aristotélica, que permite ir más allá de esa ciencia aristotélica y que es una línea que empieza con el propio Filópono que os he comentado y que acaba en Galileo. En la época moderna, la influencia que tuvo el concepto teológico de creación sobre el concepto de leyes de la naturaleza, sobre esto sí que hablaremos un poquito luego al final. Y luego en la época contemporánea, pues la vida, la historia de Lemaitre, que fue un sacerdote católico y físico que propuso la idea del Big Bang inicialmente. Entonces, estos pues bueno, son ejemplos de que la relación es muy compleja, no puede haber un único modelo que explique toda la relación ciencia y fe, como el modelo de conflicto, tampoco serviría un modelo de no conflicto y nunca ha habido problemas y todo ha ido perfecto, eso tampoco explicaría todo lo que ha pasado. Hay que evitar esos fines así muy simplistas, muy propagandistas. Y esta es una frase de John Brooke, que es uno de los principales historiadores de este tema, de las relaciones ciencia y religión, que todavía es muy mayor, pero todavía está en activo. Su libro clásico, Ciencia y Creación, que es del año 91 y que colaboré en su traducción en el 2016, ahora está disponible. Él habla que presentar las relaciones entre ciencia y religión como una retirada continua del dogma teológico ante una ciencia acumulativa e infalible es pasar por alto la fina estructura de la controversia científica. He marcado aquí lo de la retirada continua porque esta cita podríamos considerarla un poco como el reverso de la cita de Huxley al principio, ¿no? Por alguien que sí que conocía la historia de la ciencia, originalmente era historiador de la ciencia y más anterior de eso él era químico realmente, es una persona que ha pasado de la ciencia a la historia y a conocer muy bien este campo. Este es el artículo que os he comentado, os lo presento aquí, esta es la dirección, se puede descargar libremente de la web y ahí con mi buen amigo Malcolm Gibbs hemos discutido estos 4 ejemplos de conflicto y 4 ejemplos de no conflicto y podéis ver toda la bibliografía y los detalles. Y una de las preguntas que nos hacíamos ahí es eso, ¿quién determina la agenda de la discusión histórica en ciencia y fe? ¿Por qué hablamos siempre del Agustín crítico de las antípodas y no del crítico de la astrología? ¿O por qué se habla de los cristianos renacentistas que criticaron a Copérnico y no de los que defendieron a Copérnico e incluso los que publicaron la obra de Copérnico, que fue una obra publicada por un grupo de personas religiosas? Entonces, bueno, para enlazar con esto último que he dicho, pues quería comentar un poco, fuera de los ejemplos de conflicto, de no conflicto, cuál ha sido una visión un poco más general de la influencia del cristianismo en la ciencia moderna. Y hay una pregunta que ya se hace Ian Barbour, era un físico estadounidense y también una persona dedicada al estudio de las relaciones ciencia y religión, en estos años 60, ya se pregunta por qué se desarrolló la ciencia en su sentido moderno, es decir, la ciencia que conocemos nosotros ahora, únicamente en la civilización occidental entre todas las culturas del mundo. Y entonces él mismo da una respuesta. Dice, muchos historiadores sostienen que un factor importante fue la actitud tácita hacia la naturaleza engendrada por la combinación de ideas griegas y bíblicas. Es decir, esa conexión entre la herencia griega y la herencia judio-cristiana que tiene el mundo europeo, pues de alguna manera ha tenido que ver con que surja ese tipo de conocimiento tan particular que es la ciencia moderna, a diferencia de otras ciencias antiguas, que otras civilizaciones antiguas también tenían ciencia, pero funciona de una manera un poco diferente. Y ahora vamos a ver un poco en qué consistía esa diferencia. Weizsäcker, que fue un físico alemán del siglo XX, también muy interesado en estos temas, va un poco más allá y habla, os voy a leer solamente así un poquito esta parte así en azul, dice, el concepto de leyes matemáticas exactas de la naturaleza constituye un don del cristianismo al pensamiento moderno. Y él dice que fue una especie de radicalismo cristiano lo que hizo que la naturaleza, entendida antes como casa de los dioses, pasara a entenderse como el reino de la ley. Es decir, la idea de que el sol, la luna, las montañas, los ríos, las estrellas no son divinidades, seres a los que hay que aplacar
sino que todo es parte de una naturaleza que tiene una serie de leyes, es algo que hace que pueda surgir la ciencia moderna. Os he traído simplemente una frase de algunos de los personajes que cita, ¿no? Él habla de los grandes personajes, Kepler, Galileo, Newton, que se suelen siempre mencionar. Uno de ellos es Kepler, que es un personaje muy interesante porque estudió para teólogo y finalmente acabó como astrónomo. Y él lo explica así a uno de sus profesores universitarios. Dice, durante mucho tiempo quise ser teólogo, ahora, sin embargo, he aquí que a través de mi esfuerzo Dios es alabado por la astronomía. Llegó un momento en el que se dio cuenta que él era muy bueno en ciencias, tuvo una oferta de trabajo como profesor de matemáticas y finalmente pues, derivó su actividad hacia ahí, pero toda su vida estuvo interesado por temas teológicos y surge con facilidad en su obra. Él fue uno de los... Maestlin, que es su profesor al que escribe, es la persona que le enseña el copernicanismo, uno de los primeros copernicanos, y Kepler se convirtió en el copernicano más destacado probablemente de su época. Y quería terminar un poco con una visión más personal, de intentar ver pues, desde mi experiencia y el conocimiento de estos episodios históricos, cómo creo que podría entenderse la relación ciencia y fe de una manera positiva, más allá de las situaciones de conflicto. Una de las preguntas que a veces me hago es ¿por qué seguimos con esto? ¿No? Es como que la idea de conflicto no acaba nunca, siempre surgen de nuevo cosas. Creo que históricamente uno de los problemas que hubo fue que la Biblia durante muchos siglos, sobre todo en la época medieval, fue el libro más antiguo que se conocía, el libro de más autoridad, y eso facilitó que se produjera un cierto abuso de la autoridad de la Biblia como una guía para todo. Era el libro más antiguo que había, hablaba de todos los temas, tenía la mayor autoridad, pues lo más normal, lo natural era buscar soluciones a cualquier tema en la Biblia. Y si algo lo decía la Biblia, pues ya no había que darle más vuelta, ya estaba ahí, ¿no? Y todavía hoy en día pues hay quien amolda la ciencia a la Biblia o la Biblia a la ciencia, y eso pues es algo que creo que da muchos problemas, porque en ambos casos hay una idea básica que no se abandona, que es que la Biblia pueda ser una fuente de información científica y que hay que conseguir algún tipo de alianza, aunque sea forzada, con el conocimiento científico. Y la realidad es que la Biblia no pretendía explicar esas cosas, no pretendía solucionar el problema de sobre si la Tierra se mueve o no se mueve, sobre si la Tierra es plana o no. Hay referencias así anecdóticas a cosas que se pueden interpretar, pues, que se filtran las ideas culturales de la época en la que la Biblia se escribe, pero la Biblia no tenía mucho interés por esos temas, ni son el centro de su mensaje, ¿no? No es eso el centro. Y la pena es haber cogido algún texto así, aquí o allá, y con eso haber construido un libro de ciencia para resolver esos problemas. Hay una cita interesante en este tema de Dietrich Bonhoeffer. Si no lo conocéis, él fue un teólogo protestante alemán, parte de lo que era la resistencia contra Hitler. Si veis el año en el que murió, fue de las últimas personas que ejecutaron en el nazismo, y en uno de sus escritos desde la cárcel, en sus últimos meses, año, hace una reflexión que dice: no debemos utilizar a Dios como tapaagujeros de nuestro conocimiento imperfecto, porque entonces, si los límites del conocimiento van retrocediendo cada vez más, lo cual objetivamente es inevitable, Dios es desplazado continuamente con ellos y por consiguiente se halla en constante retirada. Hemos de hallar a Dios en las cosas que conocemos y no en las que ignoramos. Si os fijáis, esto tiene una similitud enorme a lo que en aquel famoso sermón dijo Temple en 1860. Es un poco la misma idea, y me llamó mucho la atención cuando leí hace unos días ese sermón, porque automáticamente pensé en esta cita que ya tenía puesta en la presentación para hoy, y digo, es curioso cómo tanto tiempo antes dos personas tan diferentes estaban como muy conectadas y veían lo mismo, veían que ese avance es inevitable y que si buscamos a Dios en la parte, en los huecos, esos huecos cada vez van a ser más pequeñitos y vamos a tener más problemas. Y cuando estás así intentando entrar en esa dinámica de Huxley, de la retirada continua de la trinchera, de repente dices, pero a ver, pero Dios no es el Dios de todo, ¿por qué tenemos que encontrar a Dios solamente en este huequecito cada vez más pequeño y no le encontramos en los llenos? En vez de en los huecos, en los llenos, ¿por qué no buscamos al Dios de los llenos? Por decirlo así de alguna manera, ¿no? Y es un poco lo que proponía Temple ahí. Hay una cita de Francis Collins, que es este
genetista estadounidense que dirigió el proyecto de secuenciación del genoma humano y todavía está en activo dirigiendo la investigación biomédica de Estados Unidos. En un libro que publicó hace unos años, hay esta cita que suelo utilizar porque es como si fuera una respuesta. Él no menciona, creo recordar que no menciona a Bonhoeffer, pero es como si fuera una respuesta, ¿no? Hace primero una autocrítica desde el punto de vista cristiano, diciendo: los creyentes deberían ser cautelosos a la hora de invocar lo divino en áreas actualmente misteriosas y mucho menos construir un argumento teológico innecesario que está condenado a ser destruido posteriormente. Pero, dice, hay buenas razones para creer en Dios, incluyendo la existencia de principios matemáticos y orden en la creación. Estas son razones positivas basadas en lo que conocemos, más que asunciones por defecto basadas en la falta temporal de conocimiento. Entonces creo que es una interesante alternativa que va en esa misma línea de intentar buscar las cosas que se conocen y no hacer un argumento basado en lo que todavía no sabemos. Y el último personaje que os voy a traer es precisamente Lemaitre, este personaje que os he comentado antes, este sacerdote católico belga, físico, profesor de la Universidad de Física, Matemáticas, en una conferencia en el año 36, que es una conferencia dedicada al tema de ciencia y religión, él se plantea cómo es esta relación, esta conexión entre el cristianismo y la ciencia. Y primero empieza diciendo en plan más bien crítico, dice: el científico cristiano sabe que todo ha sido hecho por Dios, pero sabe también que Dios no sustituye a sus criaturas. La revelación divina no nos ha enseñado lo que éramos capaces de descubrir por nosotros mismos. Y ahí, a raíz de eso, pues él se plantea entonces, ¿y qué ventaja tendrá ser cristiano para un científico? ¿Tiene alguna ventaja? Y él mismo dice, pues no mucho, pero a lo mejor hay algo que sí que puede ser interesante. Dice: el creyente tiene la ventaja de saber que el enigma tiene solución, que la escritura subyacente es al fin y al cabo la obra de un ser inteligente y que por tanto el problema que plantea la naturaleza puede ser resuelto y su dificultad está sin duda proporcionada a la capacidad presente y futura de la humanidad. Es decir, el problema tiene solución, porque creo que hay esas leyes, ese orden en el universo, pero la solución no me la voy a encontrar en la Biblia, ni en la teología cristiana, ni me la va a dar Dios, ni me la voy a encontrar ahí, me la tengo que trabajar por mí mismo. Pero tengo el ánimo, el estímulo de saber que esto no es una búsqueda fútil y que en el fondo no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? Es un optimismo que es muy parecido a la postura que tenían pues estos Kepler, Galileo, Newton, estos autores, ¿no? Esto es un texto muy interesante, todo ello. Hace unos años, con otro par de personas, publicamos la traducción de este texto, que originalmente está en francés, publicamos al inglés, con un comentario en esta revista, que también se puede conseguir el artículo. Por desgracia, todavía no he sido capaz de publicarlo en español, no he tenido tiempo de terminarlo, aunque me gustaría terminar la traducción. Pero sí que está en español este libro, Ciencia y Fe en el Padre del Big Bang, Georges Lemaitre, que colaboré para la publicación y es una de las mejores biografías que hay sobre él y sus ideas y también cómo eran sus relaciones entre ciencia y religión y él se planteaba estos debates, ¿no? Y finalmente he querido comentaros un poco cuáles fueron históricamente esas aportaciones positivas del cristianismo a la ciencia, que hemos ido mencionando algunas, y quería recogerlas aquí a una cosmovisión científica. Por un lado está una idea que habréis visto más o menos aparecer, la existencia de que hay un mundo material no divino, ese mundo desacralizado, que es el mundo en el que estamos nosotros, un mundo que está sometido a unas leyes naturales garantizadas por un creador racional. La idea de que esa imagen divina de la que se habla en Génesis, de que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, se utilizó especialmente en esta época, en el siglo XVII y esta época fundamental de la ciencia moderna, como que de alguna manera esa conexión del ser humano con Dios serviría para capacitar, para tener la confianza de que el ser humano puede conocer esas leyes, de que esas leyes no son solamente algo inaccesible que vive en la mente de Dios, pero que nosotros no podemos llegar a ello. Y finalmente un tema más específico, pero también importante para la ciencia moderna, es que la creación fue un acto libre de Dios, algo que enfatizan mucho los del siglo XVII, porque la idea de que la creación no es algo que racionalmente se pueda entender, sino que es algo libre de Dios, quiere decir que no podemos predecir cómo va a ser el mundo. Hay que salir y experimentar ahí fuera y conocerlo.
Eso era muy diferente del tipo de ciencia que tenían los griegos, sobre todo Aristóteles, que consideraba que todo era estrictamente racional y por eso una persona desde su sofá podía entender y comprender cómo era el universo sin necesidad de salir afuera. Entonces es una diferencia muy grande y que determina las dos patas principales de la ciencia moderna. Unas leyes naturales que van a utilizar, eso sí, los instrumentos matemáticos que va a dar la tradición griega, y una idea de experimentación de una ciencia empírica que también se apoya en este ámbito. Y como podéis ver, es un modelo en el que la fe no pretende confrontarse con la ciencia, ni tampoco quiere ponerle límites. Tampoco busco con esta forma de entenderlo información científica en la Biblia o en las doctrinas cristianas para hacer un concordismo ciencia y fe, no se trabaja a ese nivel de conocimiento concreto. Y tampoco, algo que sí que me gustaría comentar, es que no quiero alimentar una apologética triunfalista, como a veces he visto en algunos contextos, que ve el cristianismo como si fuera el padre de la ciencia, en una visión muy paternalista que pretende darle la vuelta a la idea de conflicto y que ahora pues, diría que todo proviene del mundo cristiano. Creo que la historia es más compleja, hay que reconocer los conflictos, por eso hemos hablado de ellos, pero lo que sí creo que es importante es que se cultive una actitud positiva, especialmente desde el ámbito cristiano, hacia la ciencia, y que se puedan minimizar esos conflictos al ver que la ciencia no debería ser vista como un problema, un desafío, algo negativo. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación.